te crees tú que eres, animal? Para haberle faltado el respeto a mi madre. Gracias por regresar. ¿Y a ti quién te mandó? ¡Cállese! O le meto un tiro. ¡Arriba! Los hombres de Eleuterio se llevaron a la China. Ahora con más razón hay que atacar a la comandancia. Le aconsejo que cuide sus insultos. Yo le sé muchas cosas. De las que es cómplice. Dile lo de Rosa. ¿Qué es lo de Rosa? Pues nosotros creemos que él mató a Rosa porque su familia ya no la volvió a ver. Vengo por mi sobrino. Saquen a este tarado de aquí. ¿Qué no escuchaste, Vicente? Vengo por mi hijo. Salvar a la China es lo único que podemos hacer. Me tienen que entregar y cobrar la recompensa. No, claro que no. No lo voy a permitir. Tú a mí me salvaste no sé cuántas veces. Cuando la gente pensaba que yo me iba a morir. Y no fue así. Y no, así que no. No te vas a rendir, Jesús. Te lo juro que no. No me estoy rindiendo, Nazario. Es mi fin. Y va a valer la pena. Y voy a morir como siempre lo he hecho, luchando. ¿Y el santo dónde quedó, eh? Que no te alcanza para impedirlo. Todos tenemos que morir, hermano. Ese es el fin que nos toca. Tal vez soy un privilegiado al poder escoger cómo. No, yo no te voy a dejar. No va a ser tan fácil, Jesús, claro que no. Baja esa arma, Isabel. Tú no le vas a disparar a nadie, mucho menos de él. ¡Muévete, Nacho! ¡Muévete! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Te juro que no respondo! ¡Suéltalo! ¡Cállate ya! ¡Ya me hartaste! Arréstenlos a los dos. ¡Ni un paso más! Te juro que dispara. Ya! Nadie va a disparar aquí. Güera, llévatelo. Vente, Nachito, vente. Suéltalo. No des un paso más, Vicente. Y dame a mi hijo, no respondo. Sí te atreviste. No. Mi hijo se queda conmigo aquí porque es la mejor manera de educarlo, no con bandoleros y asesinos como tú y Malverde. Y créeme, cualquier juez me va a dar la razón de esto. Así que ya, tranquilízate. Ya baja esa arma. Quiero a mi hijo. Tú no eres su padre, Vicente. ¡Sí soy! ¡No lo eres! Lleva mi apellido. Creció conmigo. Se crió conmigo. Es mío. No hagas esto peor, Vicente. Tú ya cállate. Ay, ¿sabe qué? Está bien, hazlo. Hazlo. Espérame. Tus hermanos están en peligro. Tu sobrino y mi hijo también. Y no podemos esperar. Reúne a todos los hombres y vayamos por la China. A Isabel y a Secundino hay que salvarlos de otra manera. ¿Me entiendes? A ver, hermano. Todo va a estar bien. Tranquilo. Tranquilo. Mátame y deja a tu hijo huérfano de padre y madre de una vez. Porque créeme que en cuanto lo hagas, todos estos hombres van a hacer lo mismo contigo y con tu hermano. Así que mejor ya cálmate. Soy el jefe de las tropas de aquí y vienen más hombres a ponerse a mis órdenes. Cálmate. Te enfermaste de ambición y de poder, Vicente. Estás lleno de odio. Ah, ¿y tú? ¿Y tú qué? Yo no te recuerdo así. Recordaba un poco más calma. Suelta esa arma y dejo ir a tu hermano Secundino sin presentar cargos. Es lo más que puedo hacer. Haz lo que dice Secundino. No pienso dejarte sola. Haz lo que dice, yo me encargo. Vete. Ya la escuchaste, ya la escuchaste. Entrega el arma.
Y tú voy a decirle a los bandoleros de tu familia que tu hermana está detenida aquí. ¡Detenida! ¡Me dijiste que íbamos a hablar! ¡Suéltenme! Shh. Sí, lo vamos a hacer, pero tú en calidad de Tú prisionero... no tienes ningún derecho a ¿Tú hacer sigues eso. aquí? ¿Qué estás haciendo? ¡Llévatelo! Y tú y yo vamos a hablar cuando yo tenga el tiempo. Ayúdame con eso. ¡Vicente! Nacho, no puedes tenernos aquí en contra de nuestra voluntad. ¡Hey! ¡Cálmate! Cálmate, me bajas ese tono porque tú no eres de berrinches. No vas a empezar ahorita. Ya después vas a entender qué es lo que estoy haciendo. No me trates como un escuincle ignorante. No me ¿Qué hables estás así. haciendo? Ya, Nacho, por favor, así no. Tranquilízate. Vicente, ¿por qué así? ¿Por qué estás actuando de esta forma? Yo solamente estoy cumpliendo con mi deber. Y lo mejor para ustedes tres es que se queden aquí, protegidos. ¿De qué? Tú siempre hablas de la justicia y que solo se puede trabajar en paz. Y eso estoy haciendo, Nacho. Because without hard hand, only bad weed grows. Sin mano dura solo crece la mala hierba. Do you understand? La ley y el orden, eso es lo principal y yo me estoy encargando de ello. Tú deberías hacer un mejor trabajo encargándote de ellos, mi güera. Ya. Él no era así. Papá, tú no eras así. Ya, Nachito, ya, tranquilo. Es que no ves qué está haciendo. Solo quiere hacerle daño a mi mamá. Claro que veo lo que está haciendo. Estoy entendiendo por qué lo está haciendo. Pero... déjame ver qué hago, ¿sí? Déjame manejar esto. Deja que se me ocurra algo. Ya. Tranquilízate, ¿sí? Ya. Ni tú ni Vicente me van a doblegar. Pues ya está medio doblegada, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Patrón, ahí le hablan. ¿No te gusta? Aquí había un pura sangre. Siempre fuiste así. Qué lástima que no lo pude ver antes, Vicente. Espero que no te resulte muy incómoda porque aquí vas a estar detenida. ¿Dónde está Nacho? Lo único que quiero es ver a mi hijo. También es mi hijo. Vicente, Vicente. Tú siempre con estos aires de superioridad moral. Entraste a la casa de la autoridad civil con un arma. Eso es un delito y hay testigos. Te juro que si le llegas a tocar un pelo a Nacho, me vas a Nacho conocer. no tiene nada que ver en esto. Y ya, soy un hombre muy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Hablemos cuando tengas un poco más de humor. Tengo que preparar tu juicio, el de Matías y el de toda persona que se me atraviese porque yo voy a hacer funcionar este pueblo. Las cosas no te van a salir bien, Vicente. Yo te lo prometo. ¿Y cuál es tu esperanza? ¿Que aparezca Malverde? Por favor. Ponte cómoda, hay mucha paja. Vicente. Ponle candado, Rutilio. ¿Dónde está Jesús y Nazario? Se están yendo para la mina. Hirieron a Luna, está en la cantina. ¿Quién lo hirió? Pues quién sabe quién fue, pero unos federales lo encontraron en el camino, pero está Necesito bien. verlo ya. Contigo quería hablar, monaguillo. Pues vámonos para los túneles. Vamos. Órale. Por temprano me van a dar la cara. Todos me tendrán que dar la cara. Jinete, están listas las armas y los caballos. Está bueno, Samuel. Vamos por la China.
Jesús, espera. ¿Qué pasa, Secundino? Hirieron a Luna. Me están atendiendo ahí en la cantina. Y por otro lado, Vicente secuestró a Isabel y a Nacho. Me lleva la fregada. ¿Por qué Isabel se expuso así? Esto lo viste en tu visión, Jesús. La hacienda se está llenando de federales y rurales. Jesús, Vicente está armando todo un ejército. Y parece que vienen muchos más. Primero vamos por la China. Después vemos cómo los rescatamos. Vámonos. Bueno, pero yo necesito una pistola o algo. Vamos, no te me despegues. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ándale. Pues tranquilo. Mejor. Yo no tengo por qué ser encerrado. Quiero ver a mi papá. Pues te tienes que quedar encerrado. Porque es peligroso y ya lo oíste. Además, deja de fregar, gringuito baboso. Suficiente tengo con tener que cuidar a tu hermano. Al menos deberías entretenernos en algo. Ah, no, entreténlo a él. Yo quiero salir de aquí y ver a mi mamá. Sí. Permiso. Gracias. Les manda el comandante. Dejen eso ahí, salgan. Órale, vámonos. Ey, tenemos órdenes de cuidarlos desde aquí, güera. No pueden salir. Voy a ver a Vicente. No te puedo dejar pasar. Yo soy la mujer del patrón, ¿sí? Así que apártate. No puedo dejarte pasar. Son las órdenes. Yo soy la mujer de tu jefe. Y estas órdenes son para ellos, no para mí. Yo no soy una maldita nana. Yo sé cuidarme sola. Así que si no quieres castigo, cumple órdenes. ¿Y sabes qué? Te dejo encargado a los escuincles y cuídalos bien. Cumple las órdenes de mi marido y que no se te escapen. Por lo visto, esta vez tu juicio va a ser más rápido. ¿Ha dicho algo sobre sus amigos? Nada, muy rejega la vieja. Ni aunque me arrancaran la piel les diría. Y mucho menos a ti, Vicente. Aunque bueno, debo admitir que finalmente tuviste los aquellos para mostrarte como lo que realmente eres. Un miserable. Pero si te olvida que tú eres la que está amarrada y yo soy quien decide si vives o mueres. O si quiere, de una vez la colgamos. Es una lástima, pero no. Todavía la vamos a necesitar. Van a venir a rescatarla. No le quiten los ojos de encima. Sí, señor. Señora. Me alegra que estén custodiando todo muy bien. Sobre todo por la mujer que está allá adentro. Está allá adentro, ¿no? Así es. Esa mujer que está detenida allá adentro, aparte de ser cómplice de los revolucionarios, pretendió quedarse con tu patrón, mi marido. Y usted como hombre no sabe y no imagina lo que produce en una mujer enamorada como yo, todo eso. Así que usted me va a dejar entrar, mirarla a los ojos, porque yo soy la mujer de su patrón. Y a usted le conviene que yo me sienta bien, ¿o no? La única manera de arrancar con ese temor desde las entrañas es mirándola a los ojos. Es disfrutando la venganza, viéndola sufrir. De lo contrario, Vicente lo va a fusilar. En el momento que se entere que usted intentó violarme, ahora que yo empiece a gritar. No, señora. Por favor. Solo no diga que yo la dejé pasar. Debiste haberte cerciorado de que Lisandro estaba muerto. Pues sí, don Vicente, pero no hubo modo. Lo quería rematar, pero pues llegaron los federales. Lo bueno es que pues no llegó a la capital para hablar con el presidente. Sí, en eso tienes razón. Ahora lo más importante es protegernos contra el ataque de esa gente. Van a venir a rescatar a esa mujer, a Isabel y a Nacho. Pues sí, pero tenemos harta gente, don Vicente. Va a estar canijo que nos sorprendan.